Estamos en constante movimiento. Movernos nos hace sentir vivos. Pero, ¿por qué? ¿Será porque nos conecta? Nos conecta con un montón de cosas, con la historia, con culturas, con diferentes momentos de la vida. Siempre hay largos recorridos para hacer. Y en el medio hay dificultades, pero siempre hay una estación final a donde apuntamos llegar. Como si fuese de Moscú a Vladivostok. Por eso hoy... Bienvenidos al tren. Estamos sobre rieles en el Transiberiano. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo Hacia Dónde Vamos. Vamos recorriendo esta segunda temporada y en este capítulo la siguiente estación nos lleva a hablar del Transiberiano. Pero antes de comenzar a hablar del tema de este capítulo, paso a presentar al equipo que acompaña en esta mesa virtual nuevamente. ¿Qué tal, Paula Álvarez Div? Hola Sebi, ¿cómo andás? Así es, nos volvimos al formato virtual porque bueno, sabemos que la pandemia va teniendo idas y venidas, así que por ahora nos guardamos un poco. Nico, ¿cómo andás? Hola Paulix. Bueno, bien, aquí vamos a hablar de este lindo tópico, pero antes vamos a preguntarle al señor Jeremiah Fabiano. How are you, man? Hola chiques, hola Nico. Bueno, contento de estar haciendo este nuevo capítulo. Alta paja que sea nuevamente virtual, pero bueno. Encima llueve, es todo como sí, en un mood deprimente para gris. Para escuchar lo-fi y claro, pongan lo-fi. Deprimirse todo el día. Pero bueno, nos tocó de diferentes lados y muy de cerca todo esto, así que wow, estamos acá de nuevo en la virtuality. Lo que podemos decir es que el día está perfecto para vincularnos más cercanamente con lo que vamos a hablar hoy, que es hace frío, está como para hablar un poco del norte del continente asiático, de Rusia y del Transiberiano. Pero paso a dar el pie a comenzar a hablar del tema de este capítulo, preguntando ¿qué es el Transiberiano? Bueno, el Transiberiano, para empezar, hay que partir de la base que el Transiberiano no se trata de un tren, sino se trata de una ruta ferroviaria, la cual pasan trenes obviamente, pero son demasiadas conexiones y demasiadas ramales que vamos a estar viendo próximamente. Pero en principio es una red ferroviaria que se usa tanto como para viajar personas y tanto para cargas y transporte de materiales. Y pregunta, ¿tiene un punto de partida y un punto de llegada o hay varios? En realidad justamente hay varios, pero el camino, digamos, más como turístico empieza desde Moscú, la capital de Rusia, hasta la costa con el Océano Pacífico en Vladivostok. Y antes de que arranquemos de lleno con todo lo que tiene que ver con el Transiberiano, me gustaría aclarar que quizás está bueno para él o la oyenta, si tiene la posibilidad de tener a mano abierto Google Maps para poder ir viendo las ciudades y los lugares que vamos nombrando para que se vayan dando una idea de las dimensiones y también de la ubicación. No sé, a mí como estudiante de geografía siempre el mapa a mano para ordenarme la cabeza me sirve y creo que para este capítulo va a ser clave. Tal cual, y además en Instagram les vamos a facilitar, si ya no lo hicimos, un pequeño mapita con el recorrido y los diferentes ramales que va surcando el Transiberiano y el Transmanchuriano, Transmongoliano, bueno, todo hecho con Paint. Profesionales ante todo. ¿Hacia dónde vamos?
¿Hacia dónde vamos? Temporada 2 de ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Un podcast del continente asiático. Bueno, en el recorrido del Transiberiano tenemos 8 usos horarios diferentes y se lo considera a día de hoy como parte de la nueva ruta de la seda por ser una ruta comercial importantísima a nivel mundial que conecta Europa, Asia, Norteamérica, bueno, grandes partes del mundo a nivel comercial y económico. Alrededor de su recorrido, esta vía férrea principalmente va a transitar en los territorios de 3 países, obviamente Rusia, China y Mongolia. Tenemos diferentes ramales, como bien ya estaban empezando a esbozar los chicos, pero hay 3 que son los más conocidos y los principales. Del Transiberiano principal, que es como la columna vertebral de este recorrido, ya nos va a estar hablando Pau de su historia y Nico un poco de las ciudades que va parando, pero me importa más detenerme en los otros 2 ramales principales que son conocidos como el transmanchuriano y el transmongoliano. Vamos primero con el transmanchuriano. El recorrido inicialmente es el mismo que el del Transiberiano hasta la ciudad de Chitá y después se adentra en la región de Manchuria, que es una región que fue muy, muy disputada entre China, Rusia, pero también Japón entre fines del siglo XIX y principios del XX. Es muy inhóspita en cuanto a su clima y demás. Bueno, este ramal fue construido entre finales del siglo XIX y principios del XX y después se va abriendo, podés conectar por diferentes vías férreas con las Coreas o podés volver a Vladivostok de nuevo, pero el transmanchuriano en sí se estipula que llega hasta Beijing, hasta Pekín, la capital de China. Bueno, el tercero de los ramales principales de este recorrido férreo es el que conecta también a Moscú con Beijing o Pekín en China, pero a través de Mongolia, entonces se llama transmongoliano. Hace el mismo recorrido que el transiberiano inicialmente, pero en la localidad del Ulan-Ude en Rusia se abre y pasa a la estepa mongola. Puta madre, ¿cómo es? ¿Mongoles? No, estepa. De Mongolia. De Mongolia. Sí. Mongola. Sí, no sé. De Mongolia. Es mongola. Ok. Bueno, en esta localidad pasa a la estepa de Mongolia y pasa por Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, y después su recorrido sigue hasta la frontera con China, donde, al igual que el ramal anterior que mencioné, que el transmanchuriano, este también, al adentrarse en el territorio chino, tiene que hacer lo que se conoce como cambio de ejes, porque la trocha de una vía es más ancha, o sea, en Siberia, en Rusia y en Mongolia es más ancha que en China. Entonces lo que tienen que hacer es levantar todos los vagones del tren para cambiarles la trocha para que entren Esa planificación no te la robo. Sí, pero al mismo tiempo es una obra de ingeniería impresionante. No sé, yo me imagino ver cómo levantan un tren, no sé. Sí, ¿no? No, olvídate cuánto pesa además. Sí, aparte Un vagón. tenés un par de horitas porque te tenés que bajar, hacer tipo todos los controles migratorios y demás, porque estás saliendo y entrando a otro país, y en el medio están levantando tu tren para cambiarle el coso abajo, no sé ni cómo se dice, no me voy a poner técnico porque tampoco lo sé, pero Claro, tipo. no sé. Castrar en otras vías.
Sí, claro, las vías estas son más angostas justamente. Bueno, este ramal se construyó es el más nuevito de estos tres que mencionamos, se construyó entre las décadas del 40 y el 50. Y bueno, termina, como bien dije, de nuevo en Beijing. Después, obviamente, en el territorio chino es muy, muy fácil esto conectarlo con diferentes vías férreas, entonces no está del todo estipulado hasta dónde se llega. O sea, vos podés ir a Beijing, pero podés ir a otra localidad sin mayor complejidad logística. Entonces, el decir que termina en Beijing también es un poco arbitrario en este sentido. Claro. Bueno, después tenemos otro ramal más pequeño en importancia, pero bastante largo, que es la línea Baikal-Amur, que conecta, como su nombre indica, el lago Baikal, uno de los más importantes e icónicos del mundo, con el río Amur. Este recorrido va por el noreste del recorrido principal del Transiberiano y es una alternativa más al norte por no acercarse a la frontera con China como si hace el recorrido principal del Transiberiano. Después tenemos otro ramalcito más pequeño en el inicio del recorrido del Transiberiano, que es la línea Ural, que en vez de ir como va el Transiberiano principal, va un poco más por el sur, pasando por la ciudad de Kazán, y después vuelve a unirse al recorrido principal. Y por último, cabe mencionar, en el sentido contrario y no yendo al este como siempre pensamos cuando vemos los recorridos del Transiberiano, podemos mencionar la posibilidad de ir a San Petersburgo y a Helsinki en Finlandia, desde Moscú también, y uniéndose al recorrido del Transiberiano. Bueno, yendo a lo concreto, la realidad, lo fáctico de todo esto, vamos a hablar de lo que tiene que ver con realmente ir al Transiberiano, cuánto sale un pasaje, cómo se dividen los trayectos. Y yo, investigando un poco, la realidad es que no hay una sola página y no está muy claro dónde buscarlo desde acá, desde Argentina por lo menos. Supongo que allá podrás ir a una estación y podrás comprar los boletos tranquilamente, pero acá puedes solicitar los distintos tipos de viajes y hay viajes ultra VIP, después tenés viajes en clase regular y después tenés los low cost. No es para nada barato, y por lo menos para nosotros de los latinoamericanos, que nos cuesta todo un poco más en cuanto al dinero y al cambio europeo. El viaje top, que dura unos 15 días, estamos hablando del ramal principal en este caso, de Moscú a Vladivostok, sale 7.100 euros al día de hoy, más o menos. Doloroso. Sí, un poco. ¿Y el low cost? Y el claro, tío. ¿Hay alguna promo? La promo, si querés te puedo hacer una promo. Un código de descuento. El código de descuento, el low cost está 993 euros, bastante más barato. Igual sigue siendo poco accesible. Muy low cost no es. Pero claro, piensen que es low cost. O sea, al ser low cost, entre comillas, ¿qué beneficios no tenés a comparación de top, digamos? No, la realidad que del viaje top. El top, viajás en el tren, en primera clase, tenés ciertas paradas, porque este recorrido es turístico y tiene cierta parada en algunas de las ciudades que ya vamos a estar repasando, en las cuales en algunas te quedas en un buen hotel, descansás ahí y después al otro día volvés. En este es todo un poco más express, por decirlo de alguna manera. Más austero, digamos. Más austero, se ahorra en algunas cosas. El viaje dura más o menos lo mismo, porque en realidad el recorrido es ese. Son 15 días de Moscú a Vladivostok, que es un recorrido enorme en cantidad de kilómetros. Y el viaje regular, vamos al viaje regular, está 1844. O sea, del viaje regular y el low cost está más o menos 1.000 euros de diferencia, que es una buena cantidad de dinero, pero no es tanta comparada con
los 7100 del viaje imperial en Claro. top, siempre al top del Transiberiano. Obviamente son trenes ultra preparados, no es como los... El tren que va de acá a Tucumán, de Retiro a Tucumán. No, o sea, sí, son trenes de larga distancia. Me refiero a que hay, no sé, un vagón de restaurante, tienen, ¿cómo se dice? Los compartimentos, las... Eso está bueno aclarar, que todos tienen para dormir, por más que sea low Claro, cost. camarote, Eso se llama así. Claro. Todos tienen como una especie de camarote para dormir. Obviamente, más pagás, mejor son las condiciones en las que vas a dormir. Son de 2-4 personas más o menos. Te dan de comer. Debe haber duchita también. Claro, hay duchita ducha. calentita en el Transiberiano. Eh, Claro, yo vi en un video de youtubers, que no me estoy acordando el nombre, así que perdón que no los puedo promocionar, pero era una pareja argentina que contaban que dormían en un camarote de 4 y capaz como que había muy pocas chances que te toque dormir con otras 2 personas, ellos siendo 2, pero nada, como que a veces te despertabas y tenías los pies de una persona arriba y era como, bueno, hola. Ok. Porque son como camas medio cucheta, ¿viste? Como el camarote ahí era como medio, no sé si media gama o baja gama, digo, como ya yendo a lo más austero. las de primera clase son de 2, así que si vas ahí con tu pareja, Claro, pagás eso. unos 7100 más o menos, tranqui, o sea, 14000 porque tenés que pagar dos pasajes. Una cama matrimonial en el Transiberiano tenés. Claro, y bueno, eso, la comida depende, también todo depende del precio al que accedes. Tiene wifi en el vagón, tiene tele, todo lo que hoy ya igual no nos sorprende. Capaz antes si hablábamos de esas cosas en transporte era wow. Naye. Pero Fua. ahora es un poco más normal. Eso es básicamente lo que refiere al Transiberiano en el día de hoy, los precios de ahora. No creo que haya tanta inflación igual y también son precios poco accesibles para el turista latinoamericano, ¿no? Pero bueno, ese fue el recorrido. Ahora vamos a ir un recorrido sobre la historia, pero primero vamos con Cepa y seguimos con más Hacia dónde vamos. Paula Álvarez Dib, Sebastián Schurman, Nicolás Aicinas y Jeremías Fabiano te traen lo mejor del continente asiático en esta segunda temporada de Hacia dónde vamos. Bueno, seguimos en este capítulo sobre rieles de hacia dónde vamos y habrán notado que en lo que fuimos diciendo algunas cosas no cohesionaban o fuimos tocando cuestiones, por así decirlo, del costado del tema, pero nunca nos centramos a hablar de cómo, en qué momento, de qué manera surgió el Transiberiano. Y para darle cohesión a todo esto está Bau y Nico, que nos van a hablar un poco de la historia de este recorrido. Así es, el Transiberiano aparece en la historia de Rusia principalmente como una herramienta, podríamos decir, de colonización del interior helado y lejano que representa Siberia, sobre todo desde la mirada de Moscú. Y por eso resulta importante hablar de las primeras exploraciones en Siberia que comenzaron hacia mediados de 1500 bajo el quizás conocido Iván el Terrible, quien autorizó a una serie de comerciantes a penetrar en el territorio siberiano puntualmente, donde para ese momento estaban instalados los pueblos tártaros desde hacía siglos. Con los resultados de estas expediciones, los sucesivos zares quisieron efectivamente expandir sus dominios hacia Siberia y finalmente los tártaros fueron sometidos al poder de los zares. Y casi 100 años después, o sea, hacia fines del siglo XVII, el primer destacamento de cosacos llegó a la costa oriental rusa. Ese es como un hecho bastante simbólico de quizás la representación del poder zarista, ¿no? Y hacia mediados del 1800 ya había un
un gobernador en Siberia, un tipo llamado Nicolás Murayev, que con el apoyo del zar, que en ese momento era Nicolás, uno de los tantos zares Nicolás que hubo en la historia de Rusia, fue expandiendo cada vez más las fronteras de la provincia siberiana. Y en este momento de la historia, medio que ya se torna necesaria una consolidación de los nuevos dominios. Y acá es cuando empieza efectivamente a aparecer el ferrocarril como tal. Sí, convengamos que el territorio de Siberia, al ser muy extenso, ya necesitaban un transporte para el mercado y también para las personas, ¿no? Como que el ferrocarril fue la salvación en cierto punto. Tal cual, fue como la herramienta que le dio cohesión a todo eso, a todos esos territorios, ¿no es cierto? Pero el tema es que obviamente no fue una cuestión lineal la construcción y la instalación de esta vía férrea. Entonces acá empiezan a aparecer diferentes extranjeros, ingleses, yanquis, etcétera, con propuestas de inversión a los zares. Inversión para construir primero un tranvía con tracción a sangre. ¿Qué es esto? Una vía justamente por la que van las típicas carretas tiradas por caballos, pero justamente lo que hace la vía es que sea un poco más fácil. Y che, ¿y no se podía ser tirada por perritos siberianos? Hubiese Capaz estado. que sí, pero... Era buena. Entonces, nada, así hubo varias ofertas. Incluso también, obviamente, después hubo propuestas de inversión para construir un ferrocarril propiamente dicho. Pero el tema es que en ese momento en Moscú había un ministro del transporte que era un poco viejo y desconfiado de todas estas propuestas. ¿Qué pasa entonces para 1875? El ministro cambia por un tipo que se llamaba Posiet y 3 años después, poquito tiempo, cambia también el zar, Alejandro III. Ambos, o sea, el nuevo ministro y el nuevo zar, tenían bastante interés en los asuntos siberianos y querían impulsar la construcción del que después va a ser el transiberiano. Pero, ¿qué pasaba? Hacía más o menos 10 años que había habido una guerra con Turquía y medio que no había mucha plata. Entonces, primero se reformaron las finanzas, hubo un gran impulso a la industrialización y para 1891 ya se estaba volcando la primera carretilla de tierra para el terraplén del Transiberiano, que fue como el acto inaugural de la construcción. Y obviamente que fue una hazaña tremenda, o sea, imagínense directamente las dimensiones que tiene. Nico, vos tenías el dato exacto de la cantidad de kilómetros. 9.288 kilómetros. Exacto, o sea, ahí va. Bueno, imagínense entonces, hacia el 1800 la construcción de un proyecto de 9.000 kilómetros de vía férrea. Obviamente tuvo un montón de idas y vueltas y complicaciones en el medio. Para las obras, la vía fue dividida en 6, o el proyecto de vía fue dividido en 6 secciones, cada una bajo la dirección de un ingeniero diferente. Obviamente que hubo un montón de dificultades para el aprovisionamiento de materiales por tierra, porque obviamente el objetivo de construir el tren, o la vía férrea, discúlpenme, era acelerar todos estos tiempos, pero mientras no hubiera, se tenía que seguir haciendo a la antigua por carros. Y también por vía fluvial, que no es menor, porque en Rusia, obviamente, sabemos, hace mucho frío y en muchas ocasiones los ríos se congelan. Entonces, la mayor parte de los trabajos se hacían en verano. En invierno se abocaban más a la construcción de puentes o estaciones, de manera que los obreros pudieran estar más concentrados y se pudieran alojar también en los mismos vagones o en barracas más construidas, más piolas, digamos, y no en carpas, que era donde dormían cuando trabajaban en verano. Un dato muy tremendo es que los zares, quienes se encargaban de esta hazaña en términos organizativos, tenían calculado por cada 1.000.000 de rublos invertidos. Rublos eran, para él o la que no sepa, era la moneda que se manejaba en ese entonces.
cada millón de rublos invertidos, la cantidad de accidentes por congelamiento, la cantidad de muertes en realidad por congelamiento de los obreros estaba calculada. Terrible. Convengamos que también, aparte de obreros, mandaban a prisioneros, convictos y gente que no deseaban ellos, ¿no? Digamos, Tal cual. Era como un trabajo bastante esclavista. A eso iba. En muchas ocasiones había periodos de reclutamiento. También, como bien dijo Nico, muchos de los obreros eran prisioneros a los que, según la cantidad de tiempo trabajado, les reducían la pena o algo por el estilo. También hubo muchos obreros provenientes de Turquía, de Persia y también de Italia. Y en un momento dado de escasez, digamos, de obreros, se quiso utilizar a los miembros de las tropas, pero los soldados se negaron porque consideraban que ese trabajo era indigno para su honor militar. Otro dato muy gracioso que en torno a los reclutamientos era que muchas veces la gente se negaba a ir porque decían que le tenían miedo a los tigres de Siberia. Y yo, no sé, como que tenés el frío. A los gatitos sí, no esos es que te joda. están mirando. Tenés que cargar piedras a full, digamos. Sí, un laburo re pesado. Sí, o sea, ¿Puedo o decir? te Tal cual. convertís en fiambre para el gatito, o te convertís en caminante blanco ahí, todo congelado. Claro. Tal cual. Y una de las mayores dificultades que tuvo la construcción del Transiberiano fue la del tramo del lago Baikal que mencionaba Jere antes, porque es un lago, para empezar, muy grande. O sea, tiene una superficie que es más grande que toda Bélgica y una profundidad tampoco despreciable. Bueno, La construcción de este tramo empezó más o menos hacia 1901 y lo que tenía de particular era que al principio, cuando no estaba todavía construido este tramo puntual que hace una circunvalación, podríamos decir, al lago, los dos tramos, a un lado y al otro del lago, se hacían, digamos, era como una que se cortaba la vía y hacían los traslados en barco, por el lago. Claro, con un De ferry. nuevo, el congelamiento era un factor re importante porque esto no se podía hacer durante el invierno. Esos transbordos se hacían únicamente durante el verano. Las fotos que hay en Google de ese trayecto es impresionante. Uso y recomiendo. ahí va. Entonces nada, este tramo del lago Baikal se inauguró hacia 1904, después de que descarrilara 10 veces, digamos, se inauguró igual a pesar de eso, porque estaba estallando la guerra con Japón y obviamente el Transiberiano era una herramienta que necesitaban usar. Bueno, la cuestión es que cuando se inauguró entonces este tramo, ya estaba en funcionamiento buena parte de todo lo construido anteriormente y la necesidad imperiosa de usarlo para la guerra un poco que sacó a la luz todos los defectos que tenía, muchas veces por apurar los plazos o por querer reducir costos, etc. Cuando termina la guerra, en el Tratado de Paz, se pierde el gran tramo que ya había sido construido, el manchuriano, que mencionaba Jere antes, y por eso es que se construye el tramo del río Amur, digamos, va más o menos, si ustedes lo miran en el mapa, el río Amur va por el norte de Manchuria casi paralelamente. Por eso es que están esos dos tramos. Ya quizás yendo hacia lo que es el Transiberiano en la Unión Soviética, bueno, se fueron agregando varios tramos, se agregaron kilómetros, etc. Pero principal, lo más importante quizás del Transiberiano en la historia de la Unión Soviética tiene que ver con el uso que se le dio en torno a el desarrollo industrial y que se puso al servicio de la extracción de minerales, sobre todo en el macizo montañoso de Altai y en la zona de los Urales. Búscanos en YouTube como ¿Hacia dónde vamos?
para más contenidos como videos, streams y todos nuestros capítulos. ¿Hacia dónde vamos? Segunda temporada. Bueno, y aquí entrando ya en lo que sería el cese del programa, en el tercer y último bloque de Hacia dónde vamos. La última vamos estación. a la última estación de este programa. Vamos a realizar un pequeño viaje. Con los chiques hicimos un itinerario con los puntos turísticos más atractivos, digamos, no solo para nosotros, sino también para lo que sería la internet. Así que, bueno, como la mayoría de los turistas, la partida del Transiberiano puede decirse que es Moscú, la capital. Y como primer destino vamos a ir a la ciudad de Nizhny Novgorod, una ciudad con 300.000 habitantes que capaz les resulta conocida porque allí fue donde se jugó el tan mal recordado partido de Argentina-Croacia, donde brilló el pelado Willy Caballero, no sé si se acuerdan. Fatídico. Ay, Dios. Pero bueno, tiene un lindo estadio, es una linda ciudad que tiene una bella estética. Para comerte 3. Claro, una linda ciudad para comerte 3 goles, uno por culpa del arquero. Pero nos vamos a meter en Asia, porque esto es un programa asiático y vamos ya directo a Asia para el segundo destino. Se trata de la ciudad de Ekaterimburgo, la cuarta más poblada de Rusia, ya a 40 kilómetros de la frontera euroasiática, donde asesinaron al zar fundador del Transiberiano, entre comillas fundador porque duró unos cuantos años, pero supuestamente él lo fundó, al zar Nicolás II. El partido bolchevique lo asesinó a él y a toda su familia. Le cabía. Bueno, luego de esta bella historia, nos vamos a ir para la ciudad de Novosibirsk, donde se encuentra la Catedral de San Alejandro Nevsky, que es considerada uno de los más finos ejemplos de la arquitectura de la Iglesia Ortodoxa rusa. Bueno, ya cuarto destino, si no me equivoco, vamos a estar bordeando lo que sería el lago Baikal para llegar a la ciudad de Irkutsk, donde hay vistas para enamorarse del lago y algo muy importante porque yo me considero un amante de los animales, hay focas en un lago. O sea, mi lupita en Instagram vos entrás y es comida y focas. Videos de focas bebés. Así que nada, amaría ir ahí. Es un lago con focas. Lo interesante de este lugar también es que es la mitad del recorrido de estos 14 días. El día 7 estarías llegando más o menos al lago Baikal y a esta ciudad. Sí, todo muy, muy lindo. Luego, Para. una ciudad que mencionó Jere. ¿Cómo que todavía no nos está terminal de una siguiendo de en las redes ramales. sociales? Llegamos a Ulan Ude. Seguinos en A Instagram unos- en a arroba pocos Asia kilómetros Podcast. de la frontera con Mongolia. Aquí es donde se encuentra el busto más grande de Lenin que existe en el mundo, que mide unos 7 metros y pesa nada más 42 toneladas, poquito. Tranquilo. Hermoso. Es increíble que en Rusia es todo grande, ¿viste? Es todo grande. Sí, todo lo hacen a El lo país, grande. el Transiberiano, la cabeza de Lenin, todo. Sí, todo a lo grande, a lo largo y a lo ancho. Como bien dijimos, acá nace el Transmongoliano, pero nosotros vamos a ir al último destino, a la ciudad de Vladivostok, ya una ciudad portuaria, la cual es considerada una de las más importantes de Rusia, ya que es un punto estratégico comercial enorme y fue disputada con Japón años anteriores, tras guerras y distintos tipos de conflictos bélicos. Nosotros acá terminamos el recorrido, pero no quería pasarla por alto. La recomendación del documental de Nati Oreiro, Naya Natalia en Netflix, Vamos, Nati. donde literal se toma el Transiberiano y va. Es todo un camino, no te sabría decir dónde termina, pero dura sus minutos la película y está. No, la terminas amando a Natalia Oreiro. A mí me pasa algo con este capítulo. Yo ya mismo me parece que estamos todos yéndonos para la estación
de Constitución a tomarnos algún tren, pero la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Hacia seguro. Para. ¿Cómo que todavía no nos está siguiendo en redes sociales? Seguinos en Instagram en @asiapodcast.